Hola, hoy voy a hablar de un tema un poquito difícil y he escogido esta foto extraída de mi primer blog, creo que fue, por ahí por 2012 tenía que ser. Y este blog era simplemente así un espacio donde recogía pensamientos o artículos que leía que quería comentar. Y este, el blog se llama Mi Agenda, Opiniones y Proyectos. Luego dejé la parte de proyectos porque sucedió algo que no era el tema que iba a tratar hoy, pero lo voy a mencionar porque es interesante. Simplemente yo me estaba preguntando en aquel tiempo si los problemas que vemos en nuestra sociedad se pudieran volver a solucionar sin formar asociaciones ONG que hacen que después todo sea técnico, formal e impersonal. ¿Qué pasa? Que simplemente yo siempre he tenido la costumbre de no pasar corriendo siempre, sino de hablar con el que está sentado en el suelo pidiendo limosna o con, no sé, las otras personas. Y me ha pasado a mí también de ir, por ejemplo, a pedir ayudas y ahí en la cola del paro, en la cola de Cáritas, en la cola de lo que sea, de donde te buscan trabajo, de donde, bueno, y hablar con la gente. Bien, ¿qué pasa? Que en el mundo de hoy esto se ve muy mal. Por ejemplo, recuerdo una cosa, que una vez había entrado en una asociación que ayudaba a inmigrantes a conseguir casa o trabajo. Y en realidad, después todas estas asociaciones simplemente cobraban por tener gente inscrita ahí y terminaban dando servicios bastante inútiles por la mayoría, por ejemplo, qué sé yo, cursos de algo, pero no así como una ayuda real. Y uno terminaba preguntándose por qué el dinero se emplea así, porque el dinero público se emplea dándole a asociaciones cuando en realidad se pudiera saltar este pasaje y dar, qué sé yo, casas o comida. Pero lo que pasa es que yo en mi vida he tenido mucho alto y mis hijos conmigo. Muchos altibajos, muchos momentos buenos y momentos malos, en todos los sentidos. Y no sé, a veces pienso que cuando era pequeña había el parque de diversión y yo iba a la montaña rusa de este cochecito que hace bajada eh, de miedo y va rapidísimo. Y resulta que yo me subía, me daba un miedo de muerte, pero también esta adrenalina, ¿no? Esta diversión, vamos. Y cuando bajaba, yo misma me encontraba, no sé cómo sucedía, me lo preguntaba y no lo sabía, me encontraba otra vez en la cola para volver arriba y le daba otra vez a la señorita ahí del botiquín para el boleto, para el ticket. O sea, que no me he subido nunca una sola vez y debe ser que no encuentro mi botón interior para apagar esto, que ya soy grande, que ya no quiero más montaña rusa, pero no se entera mi vida. Ok, adelante. Entonces, resulta que, pero una cosa que a mí me ha favorecido, una razón positiva de esto, una cosa que va con mi carácter y ahora quizá empezaré a encontrar la forma de cambiarla. Sí, han cambiado mis prioridades. Porque tengo niños, pero también porque ya tengo
47 años, ya quiero aprender a ser más selectiva. Y resulta que digamos, similitud con mi carácter, por no decir que todo me parece extraño, una similitud entre mi carácter y esto, ¿qué pasaba? Es que yo, sobre todo de muy joven, y creo que le pasa a mucha gente, quería ver todo. Hay gente que dice quiero probarlo todo, yo no lo sé. Hay cosas que no quise probar, nunca me interesaron las drogas porque me gusta esta dimensión, ya tengo bastante, ya tengo que si viaje astral involuntario, cosas que yo sé que hay gente que lo busca, pero yo lucho, quiero estar aquí. Pero bueno, lo que pasa es que yo sí quise ver todo, quise ver los barrios de los ricos, los barrios de los pobres, la playa, la montaña, o sea, ver, meterme, ver, probar en el sentido de vivir. No así, de comprar un producto y tragarlo, no, estar un poco ahí, mucho a veces, mucho tiempo. A veces yo, por ejemplo, odio el turismo, o sea, a mí no se me puede llevar a un sitio 15 días ni 3 días porque me siento mal, siento nostalgia, quiero estar, respirar ese aire, cambiar un poco, coger ese acento. Tengo una mezcla de acentos que no se entiende más nada, pero a lo mejor me voy en, ¿qué es? 4 años, 6, después me voy. Porque las circunstancias cambian o porque mucho he viajado por amor, me enamoro de alguien que de otro sitio más y así está el cambio, pero llega el cambio, pero sí que quise ver cosas y la he visto, y dos cosas que he visto como estar bien o estar mal a nivel económico. Esto hacía que, como esto se suele considerar un problema en la sociedad, el de la subsistencia es justo el problema número uno, o también el otro, el problema de que si trabajar o no, si entrar en el sistema o no, si hay manera de vivir en el campo, y de esto hablo bastante en este blog, así de verde. De fondo verde, la habré puesto por eso, porque hablo mucho de aquello. Y bueno, de esto también intenté ver lo más que pude. ¿Qué pasa? Al fin, sí hay cosas que prefiero. Hay cosas que prefiero, soy más de naturaleza que de ciudad, etc. Pero a mí no me gusta el dogma, no me gusta meterme a ver solo la parte superficial y decir, ok, yo pertenezco a esta ideología. Porque yo creo que si el ser humano desarrolló algo, por feo que me parezca, este sigue siendo un ser humano como yo, por lo que yo tengo el potencial, técnicamente lo tengo, de desarrollar lo mismo. Y entonces, aunque no lo haga, a mí me interesa ir a ver cómo hemos llegado a aquello. No me gusta la contaminación, ok, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Cómo hemos llegado a despreciar lo que era el ambiente natural? ¿Cómo hemos llegado a pensar que nosotros lo podemos hacer mejor de cómo la naturaleza lo está haciendo sola? Hay un chiste sobre esto, ahora si me acuerdo después lo digo. Entonces, sí, yo siempre me pregunto cómo y qué sentimientos hay, pero no me pregunto qué sentimientos hay para culpar a alguien, me lo pregunto para verlos. Es una curiosidad que tengo, no sé si le pasa esto a otra gente, yo tengo la curiosidad de saber cómo el ser humano, también, a ver, hay un problema en el lenguaje, esto lo dije en otro video también, ¿no? Cuando se dice que el lenguaje es sexista, también es sexista al revés, entre comillas, en el sentido que, por ejemplo, uno dice el hombre, el ser humano, pero la mujer también, o sea, no es que la mujer no haya contaminado, ¿no? Entonces, yo como mujer voy a verlo más en mi
que en los otros, porque justo, porque empiezo por mí, sino de dónde debo empezar. Y, y bueno, ¿qué sucede? Yo estaba reflexionando cuando escribí ahí opiniones y proyectos, estaba reflexionando sobre cómo hacer, eh, cómo se pudiera hacer con esa cuestión de la gente que no tiene casa o de los sin techo. Pero incluso después entrevisté uno, pero no era así como yo le invité a un café y él me dijo, ay, qué bonito, nunca me pasó esto de que me hicieron preguntas y yo le dije, voy a escribirla en mi blog y él sí, y bueno, él feliz y yo escribí lo que me decía. Entonces luego... ahí salieron muchas cosas interesantes, luego a lo mejor pongo el enlace aquí abajo, aunque no tiene que ver exactamente con este video. Y resulta que yo estaba pensando y en mi cabeza me hacía mucho dibujo y película en mi cabeza sobre cómo podía ir, ¿no? Cómo podía ser que empezáramos a hablar entre nosotros y ver, ¿por qué hablaba de aquella vez? Sí. Retomo el discurso. Una vez llegué a un centro que estaba ayudando a inmigrantes y esto fue en España y yo también era extranjera y estaba buscando más o menos lo mismo. Lo que pasa que no podían ayudarme como europea porque antes había esta restricción, después la quitaron. O sea, yo era... en aquel momento estaba buscando efectivamente donde poner avisos para buscar trabajo y casa, pero realmente las asociaciones que habían tenían en aquel momento atendían a extracomunitarios. Luego en la cola la gente intentaba ayudarme a mí. O sea, yo me acuerdo de esto. Ellos ellos entendían, la administración no, pero ellos entendían perfectamente que a lo mejor algunos de ellos estaban, incluso me acuerdo una señora en concreto de Colombia que me dijo, mira, aquí hay mucha gente que sí necesita realmente trabajo urgente, etcétera, pero yo no, yo vine para ver qué tipo de cursos dan, sabe que a veces hacen cosas así amenas, yo no estoy así, tengo mi esposo en mi casa y si tú realmente estás necesitando la primera cosa cuando uno llega, mira, no te preocupes, sígueme, yo qué sé yo, si me dan un ticket de compra te lo doy a ti, o sea, esta persona hizo esto y María Luisa se llamaba, la saludo en donde esté, muy, muy bonita esta persona. ¿Y qué pasa? Que luego vino mucha crisis y la gente se enfadó y quitaron esta restricción que había. Incluso daban pequeñas ayudas, que digo pequeñas porque ahí no te solucionan nada, ¿no? Daban ayuda también a personas de la misma nación de que hablo en ese momento era España. Entonces resulta que era Andalucía. Resulta que se forman todas estas asociaciones y yo estaba en la cola, recuerdo que preguntando que si alguien quería compartir piso, porque en aquel momento no encontraba casa, y salió una señora mayor que estaba, ella era empleada allí, enfadadísima diciéndonos que no teníamos que hablar en la cola y con unos ojos de enfado terrible, porque no lo explicó, se fue inmediatamente, ¿no? Pero la sensación que tuve es que efectivamente la mayoría de las personas que se meten en estas cosas quieren su puesto y no que las cosas se solucionen, quieren su puesto, que las cosas no se le escapen de las manos, ¿no? Que el control lo tengan ellos. Y solo otra vez encontré otra persona, una chica más joven que dijo, no, esto no puede ser, aquí no funciona nada, yo me voy. También saludo a esta persona, una chica rubia, no me acuerdo, castaño rubio, no me acuerdo su nombre, porque probablemente ni siquiera lo sé.
Bien, entonces, ¿qué sucede? Que yo me estaba preguntando si había posibilidad de volver a dejar de necesitar estos intermediarios. Por mí sola, ok, estaba en una ciudad desconocida todavía, tenía dos niños pequeños, luego me quedé y nació el tercero, que es este que se ve en la foto, chiquillo, y, y resulta que pero lo que pasa es que yo puedo pasar dificultades o no, o estar bien, porque me ha pasado también. Eh, mm, pero yo no dejo de, por esto, de hacerme mi razonamiento y tener mis esperanzas y estar activa en algo. Ahora yo no lo sé si el próximo mes tendré internet, pero aquí estamos y gracias por escuchar y estamos, ¿ok? No es que se puede siempre estar pensando, haré las cosas cuando podré, porque luego pues, se pierde uno su día a día, en su día a día las cosas bonitas que quiere hacer. Por ejemplo, ahora en este momento establecer un diálogo con otra persona a través de internet. Y bien, entonces resulta que en aquel momento yo me estaba preguntando estas cosas y eh, en mi mente había desarrollado toda una idea sobre cómo hacer que la gente se ayudase entre sí, los que quieren, ¿ok? Los que quieren, no estamos hablando de que alguien deba. No, yo no hablo así. Yo entiendo, yo vengo de una familia muy materialista, sé que romper con ellos, romper con ese esquema le ha hecho daño a ellos también. A mí me dio un poco de soledad, a ellos le habrá en aquel momento hecho temblar la tierra, porque lo entiendo, o sea, no, por tanto que seamos pacíficos y que nos preguntemos si la zanahoria sufre, que yo soy así, y nos comamos esto y aquello, de todas formas, en esta vida a veces se hiere respirando, porque es así, porque como tú te haces tu vida, simplemente a otro le está desmontando todo su plan. Y a veces esto otro es tu familia. Y este no importa, o sea, en el sentido, no que no importa, es que yo estoy viva. ¿Qué voy a hacer? Si ellos quieren ser así y yo no quiero ser así, el resultado es esto y mejor no nos matemos. Mejor haya una opción de vida para todos y luego quien quiere evolucionará como quiere, porque yo no pienso ir ahí a obligar a nadie ni a ser la que tiene la verdad. Yo quise hacerme yo quise vivir mi vida y esto es. Entonces, mientras yo estaba pensando en toda esa, no sé, en cómo hacer, cómo resolver tales problemas, que sé yo, de la ciudad que veía, y lo mío, de paso, que está en la mía, buscando para mí soluciones. Resulta que también en los momentos en que tenía internet, yo no tenía internet en aquellos tiempos, que este blog no nació en mi casa. Fue cuando, por ejemplo, algunas personas que yo conocía tenían conexión y me dejaban un poquito, o en los parques donde había, o donde podía. Así que cuando estaba conectada hablaba a lo mejor en chat con alguien y me acuerdo que había nacido una red social, incluso que luego no sé ahora si existe, que era de asociaciones. Era una red social que tenía que ver con el social, entre comillas, como se quiere decir, como se suele decir, la solución de problemas. Y bueno, resulta que yo en aquel momento tenía una idea y en esa red social conocí a un señor que leyó lo que yo estaba diciendo y me dijo, increíble, es lo que quiero yo, esto es lo que quiero yo y no sé qué. ¿Y por qué? Porque porque haya un trato no solo horizontal, sino de persona a persona y no seamos números. Entonces,
resulta que implicándonos, ¿no? Implicándonos, porque no tiene por qué ser impersonal. Esto empezó, creo, Cruz Roja a fastidiarla. Hemos perdido completamente hemos perdido la cercanía entre nosotros. Un momento, aquí estoy hablando de pueblos y ciudades y regiones y países donde esto... donde esto se ha perdido. Porque hay que ver, el mundo es tan grande y tan variado que hay pueblos, y yo nací en uno de estos, no lo nombro porque para mí es el infierno y no quiero. Además, sé perfectamente que hay gente que le gusta mucho y nada que ver, cada quien tiene su idea, vamos. Estoy hablando tranquilamente, no estoy en plan de ofender a nadie, pero en mi mente este es el agujero negro de la situación. Hay lugares en donde el materialismo existía, son pocos, menos mal, ¿no? Quizás ni siquiera hay más que uno, yo conocí uno, en que el materialismo y el trato impersonal, la no empatía, el no tener realmente este contacto humano, emociones compartidas o intimidad, era y es tradición. Es como nació, debe ser algo que tiene que ver con el ambiente. A lo mejor son sitios donde es difícil la supervivencia o no sé, no lo sé, porque puede haber tranquilamente otros sitios donde es difícil la supervivencia, pero no es así, como por ejemplo, no sé, supongo que el Sahara. Yo escuché una entrevista de saharaui que no me pareció para nada similar a lo que yo he visto en mi niñez, ¿no? Pero bueno, por esto digo, no lo sé de qué viene, pero sí hay alguien por quien todo lo que estamos criticando ahora, los alternativos, no es nuevo, no fue una idea de lo político, no fue un cambio, sino que es su pan de cada día, ¿okay? Es su manera. Y con esto no estoy juzgando porque no soy nadie para juzgar. Me fui. Me dije a mí misma que había que hacer hacer algo en vez de quejarme de que la cigüeña mía debía de estar borracha cuando me dejó. Pero, y ya está, o sea, yo soy sobria. Me fui. Entonces, ¿qué pasa? Después cada vez que pasé por ahí, por alguna razón, me pasaron cosas terribles. Y esto tiene que ver con mi vida, eso tiene que ver con mi vida, eso parece un chiste. Cuando yo paso por ahí me pasa lo peor y luego para salirme del problema nuevo pasa un año, ¿no? Así que ya, no voy a desafiar la suerte más. Entonces, adelante. Estaba diciendo que yo en esa red social contacté a un señor que era de otra zona de Andalucía, me parece. Y él tenía esta idea así de que sí, de que tenía que ser... que la solución tenía que venir de la gente que quiere, ¿okay? Que alguien no quiera, que alguien piensa que tenga que haber separación, etcétera, que tenga que cada quien vivir en su mundo y no preocuparse por los demás, es su derecho pensar así. Yo digo, yo con ese señor estaba hablando de, en vez, los que queríamos... involucrarnos, ver si se podía, hablando entre nosotros, resolver algún problema. Y
Y entonces que sí que tenía que ser un trato impersonal, que sí que tenía que, me equivoco, no sé por qué, tenía que ser un trato de persona a persona, que tenía que ser sin esquemas, sin decir tiene que venir el martes a las 5 o te puedes morir de hambre porque hoy es viernes y está cerrada la asociación y esto, ¿no? Y que le parecía estupendo lo que yo estaba diciendo, pero luego pasaron meses y él se abrió una asociación y recuerdo haberle escrito a ver qué por qué había tomado esta decisión y no se acordaba para nada de haberme hablado. O sea, ahí yo había tenido un poco la sensación de que algo así como la moda imperante de abrir asociaciones se lo hubiese comido a este individuo extraño como yo, que antes pensaba diferente y ya que ni siquiera se acordaba, pensé que sí, que tiene que haber una gran fuerza, una gran energía ahora metida en este tipo de cosas que aunque a mí no me gusten, están gustando, porque es ahí que digo, yo puedo ver algo que no me gusta, pero mi manera de ser, que no estoy diciendo que la justa, estoy diciendo que la mía, es esta. Quisiera entender qué está pasando a nivel de las emociones de la gente. Hay en este momento todavía una gran afición a esto, a esta moda de crear asociaciones como si no hubiese bastante. Estamos, que bueno, entonces, existe esto y entonces ¿qué sucede? Que cualquier persona que quiera hacer algo diferente lo encuentra muy difícil y a veces se ve atraído y se pierde en el otro esquema. Digo se pierde, no se ofenda a nadie por favor, digo se pierde en el sentido de que pierde su ideal del comienzo, ¿no? Que no era el mismo de quien ya empezó pensando que iba bien así. Pero sí, yo quedé de la misma idea de antes. Lo que pasa es que ya, no sé, un poco mi problema personal, un poco que no encontraba otra persona que pensaran como yo, al final dije, bueno, nada, esto va a ser mi carácter y no un proyecto en sí con un nombre, porque arriesga de ser de que la gente lo perciba como una asociación, porque no es más que esto. Entonces si yo me doy un nombre y empiezo a hacer tal cosa, resulta que al final no me convertirán en aquello, esto pensé, ¿no? Por inercia, sin querer, porque es lo que se percibe en la mayoría. Entonces, nada, pensé simplemente seguir por mi cuenta, enfrentando todos los problemas que vienen y las cosas positivas que vienen, porque sí han pasado cosas positivas. A veces ha habido, han nacido amistades, así como con esta señora en aquella cola, esta señora que me dijo, te voy a dar mi ticket para comida o un zumo para los niños, ¿no? Lo que le habían dado a ella, que en realidad no lo necesitaba. ¿Y qué pasa? Yo luego, bueno, nada, luego hice otras cosas, luego trabajé, luego hice otras cosas. Pero sí han nacido amistades, no en aquel momento con esta persona la perdí de vista, pero sí han nacido amistades, o sea que en fin, con vecinos y hubo gente, hubo más gente que a lo mejor tuvo la idea, bueno, no sé cómo decir, hubieron amistades en que realmente luego se ripristinó lo que tendría que ser, o sea, no que tendría que ser, debo cuidarme de cómo hablo porque debe llegar el mensaje como yo lo tengo en la cabeza, es difícil. Y yo creo que la amistad es lo más bonito. Y donde se han dado amistades, llegamos a
ayudarnos es la palabra equivocada, a compartir. Incluso hay personas que en algunos momentos quisieron ayudarme porque estaba sola con niños. Yo he visto también cómo esto se hace difícil en la sociedad en que vivimos. Se hace difícil porque cada quien tiene que tener primero un techo y comida y luego ayudar con lo que sobra, ¿no? Esto no es natural, En la selva el árbol da frutos, no se trabaja para conseguirlo, se va a recoger cuando uno tiene hambre, no se recoge más de lo necesario para darle a alguien, simplemente cada quien recoge o se comparte, pero no es así muy matemático, ¿no? Simplemente puede pasar, claro, sí, hay hasta adopción en la selva, incluso entre especies diferentes, o sea que la verdadera adopción, luego haré un video sobre esto, que no, adopción es un término que yo creo que se malinterpreta un poco, pero creo yo, venga, esta es mi opinión, luego lo haré un video sobre esto. Y ¿qué pasa? El trabajo en este sentido es si no estás durmiendo debajo del árbol y te cae la manzana en la cabeza, es levantarse e ir a buscarla, ¿no? Ir a buscar la comida. Pero no es algo así que uno hace de 8 a 12, o sea, no, es más directo. Tengo hambre, como, no tengo hambre, no. Y entonces, ¿qué sucede? Que simplemente otra persona tiene hambre, puede, va, no puede, le comparto yo lo que tengo, pero no llega a ser organizado. Ok. Ahora sí que me perdí. A ver qué estaba diciendo. No, estaba diciendo que, bueno, sí, que veo cómo es difícil, ¿no? A veces hay, cuando te encuentras en un problema, te das cuenta que en esta sociedad del no conocer a los vecinos, esto fue el gran cambio, ¿no? Nosotros no sabemos quién vive en la puerta al lado. Esto fue el cambio de la urbanización. Y la ciudad. ¿Y qué pasa? Entonces, como no sabemos quién es, mucho menos llegamos a saber si tiene un problema o algo positivo también que compartir con nosotros. Ahí, ¿qué pasa? Empezamos con toda esa puerta cerrada, etc. Es difícil, ¿no? Es difícil porque en este tipo de ambiente, cuando tú tienes un problema que puede ser muy pequeño incluso, pero te condiciona la vida de una manera increíble, un problema pequeño, porque es todo calculado y todo lo que está calculado por la humanidad, el hombre, ¿qué pasa? No es flexible, es rígido, no es flexible. Entonces sucede que un pequeño problema te destruye la existencia. Entonces, o sea, tú calculas en cuánto tiempo llegas a acompañar el niño donde debes acompañarlo, ir a tu trabajo, etcétera. Luego, un resfriado o que te ha hecho daño cayendo en una escalera o algo, te complica de una forma alucinante, porque, por ejemplo, no vas, entonces al tercer día la escuela te manda asuntos sociales, llega tarde y te insultan en la puerta, y de esto iba a hablar ahora en este video. Le puede darle tantas vueltas, de esto iba a hablar. Me he dado cuenta de que cuando en aquellos momentos, cuando yo tuve estos pequeños problemas de la vida normal, y alguien quiso hacer algo, me di cuenta que en tanto son muy pocas las personas que deciden hacerlo, ¿no? Y en la buena y en la mala, quiero decir esto, no es solo con los problemas. Por ejemplo, yo he entrado en una ciudad diferente, he llegado en una ciudad diferente con niños y me he dado cuenta de
lo difícil que es que alguien venga al cumpleaños del nene cuando es extranjero o es nuevo. Lo difícil que es hacer una fiesta para el niño. No sé, alguien que quiso romper esta barrera hubo ahí, por ejemplo, en este periodo de la foto, así que un saludo a estas personas. A estas personas que sí, dos vecinas que sí, que en fin, me permitieron hacer un cumple con algunos niños, dos o tres niños que participaran con mi nene, y un abrazo a estas personas estupendas que sí han decidido no darle importancia a la costumbre de que tiene que ser o un pariente o una persona muy conocida la que te invita. Entonces, o quizá cuáles eran los otros parámetros, yo no lo sé, a lo mejor la gente tenía otro esquema mental que en lo que no encajábamos nosotros, que no lo sé cuáles puedan ser, ¿ok? Pero bien, que me di cuenta en aquel momento, estaba diciendo que me di cuenta, uno, que es difícil que una persona rompa un esquema, ¿no? O sea, entonces a lo mejor en todo el barrio hay una o dos personas que hacen una cosa así, ¿no? O también si tú tuviste un accidente, ayudarte un poco con tus niños, por ejemplo, algo así, ¿no? Alguien que lo hizo. O ayudarte de otra forma, como sea. Y la cosa amena y bonita, compañía, hablar, salir juntos a tomar un café, así, conversar con una persona que llega nueva, ¿no? Parecen estupideces, pero son cosas importantísimas. Que no salen fácil en la sociedad en que estamos. Y entonces me he dado cuenta de las dificultades también que tienen estas pocas personas, porque cuando la vida está completamente controlada, tú tienes un horario fijo, un presupuesto fijo sobre todo lo que tienes que gastar y etcétera. Tu agenda no te permite liberarte 5 minutos para hablar con una persona nueva que ha llegado, así, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de la dificultad que tenían estas pocas personas que querían romper el esquema un poquito y acercarse. Entonces, doblemente fue bonito conocerlas. Pero bueno, ¿qué sucede? Que de esta foto, aunque hablo de otra cosa, en este post, hablo de los locales públicos, digo que no se olvidan de los niños. Hablo del hecho de que típicamente Europa es más de separaciones. Una cosa que todo el continente americano hizo, que es buena y aunque se pueda hablar mal de Estados Unidos, por ejemplo, no existe una cultura donde no haya nada bueno, ¿no? Yo lo bueno que le veía al continente americano completo era esto, que ellos son más de salir en el norte, en Norteamérica, de salir pero con niños, o sea, con toda la familia juntos, o al menos con niños, ¿no? Ellos hicieron estos locales que nosotros podemos criticar de mil maneras, y que sí, que critico yo también, que son los estilo McDonald's, que se pueden criticar, como digo aquí en este escrito, por 3.000 cosas, pero es verdad que le dieron un espacio a los niños cuando nosotros en nuestra cultura tradicional en Europa lo que hacíamos era dejar el niño con los abuelos si queríamos solamente que bajara a tomar un café, y era así. Ahora el estilo americano ha cambiado un poquito, ha roto un poquito
esta cultura de separaciones. Yo no digo que se tenga que perder del todo una cultura siempre. Vamos a ver, yo pienso que lo malo es cuando hay extremos que se viven mal, hay cosas extremas que se viven mal. Ahora que nosotros, a lo mejor yo lo vivo mal esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, yo decía, pero ¿por qué discotecas para gente de 18 hasta 25, después discoteca para los de 25 hasta 35, después discoteca para los de 35 hasta 45, o sea que ¿por qué separarnos tanto, no? Pero sí es así y algo bonito habrá, pero creo que ahora a lo mejor no lo veo yo, pero sí habrá lo específico, no sé, el hecho de sublimar algo, tener sitios donde se escucha solo un tipo de música porque aquello es lo que uno quiere en su vida, ok, pero yo pienso que el hecho de que haya un poquito de variedad y también haya locales donde se puede entrar todo junto, hacía falta, a mí me hacía falta. Y entonces aquí donde yo escribo que me sentía contenta de que nacieran un poco, que copiáramos un poco esta costumbre y empezáramos nosotros también en los locales públicos a poner sillas más pequeñas y unos juguetes porque se entretenga el niño cuando estás tú sentado a comer. Ahora estaba hablando, esta es una costumbre de Norteamérica. ¿Qué pasa en Sudamérica por lo que he visto yo? Algo aún mejor, ¿no? La gente en Sudamérica todavía tiene la capacidad de hacer fiestas en casa, como se hacía. Me acuerdo que me contaba mi papá cuando él era joven que se hacía también en Europa, se hacía así, se quitaban, se ponían de lado todos los muebles y se bailaba en casa y venían vecinos y era muy alegre la cuestión. Además él se había construido su guitarra, o sea, era un mundo totalmente diferente, pero sí es verdad que algo aunque se haya perdido aquello, luego empezamos todo a querer salir, pero yo ahora no estoy diciendo que haya algo malo en salir. Salir no tiene que ser por fuerza algo que tiene que ver con consumir y con el dinero y con comer mal o comer cosas muy elaboradas que no son frescas. No tiene que por fuerza ser así. Simplemente hay pueblos que están más afuera y pueblos que están más en casa, ¿no? Pero ¿qué sucede? A lo mejor yo no he vivido en toda Latinoamérica, yo he vivido en el Caribe y ahí el clima permite vivir la casa como si así no fuese, en el sentido de abrir toda la ventana y saludar a la gente que pasa afuera, porque el clima lo permite, así que no es el concepto. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar español me encontraba ahí y yo tardé años en entender lo que se decía porque para mí el hecho de haber entendido algo como hogar, casa, la palabra, no era lo mismo que yo había vivido en donde habían las 4 estaciones donde yo me crié. Es diferente, porque en el Caribe casa era techo, que se debería traducir así, no casa en el sentido de que te encierra, necesita llave, no entras si no lo conoces, era mucho más abierto, o sea, ahí entraban las personas. Me acuerdo que si yo decía, voy a hacer, que sea una merienda, vengan a mi casa, una fiesta o algo, venía gente que yo no había invitado y a lo mejor no venían lo que yo había invitado porque simplemente se sabía que yo aquella tarde estaba preparando que sea una bebida y venía cualquiera y a lo mejor la persona que yo había invitado no venía, pero se lo había dicho a su primo, que se lo había dicho a su vecino, y sí, yo tenía mi fiesta, pero no lo que había. No era así estrictamente
como se puede entender, como yo me lo imaginaba y me sentía bien, ¿no? No decía, bien, aquí usa así, bien, vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? Tendré que aprenderme los nombres de estas personas que están llegando. Esto era... esto era todo la lucha mía en mi cabeza para aprender no solo el idioma nuevo, sino qué significaban luego las palabras, porque era diferente lo que significaba una fiesta, una casa, etc. Y, una reunión, etc. Bueno, entonces, pero sí es verdad que tenían esta capacidad también ellos, no capacidad, bueno, esta costumbre, ¿no? No son buenas y malas, son costumbres. Esta costumbre de no hacer, por ejemplo, fiestas solo para adultos, ni solo para, ni solo para niños, todo se iba juntos. Y así que, bueno, esto era algo que a mí me extrañaba y poco a poco me acostumbré, pero luego me acostumbré y luego mi ideal era llegar a tener hijos ahí. Luego no pude por cuestiones independientes de mi voluntad y ahora soy... Ahora nosotros somos un núcleo familiar muy extraño porque tenemos costumbres de todas partes, costumbres que yo adquirí en varias partes, y la nuestra, que la de mis hijos y yo, que son las de ellos, que yo voy aprendiendo de ellos. Bien, así que no sé cómo somos otra cosa, pero nos divertimos mucho. Bueno, entonces, así, yo lo que estaba diciendo aquí en este video, lo que quería decir en este video, aunque cogí esta foto, era justamente que cuando hablamos de que hay costumbre nueva que antes era diferente o de que hay costumbre de otras culturas que hemos aprendido o de que hay costumbres que no nos gustan, de que hay costumbres modernas que no nos gustan. De todas maneras, mi pregunta es, no exactamente qué hay de bueno, sino qué hay de deseable, qué va la gente a buscar ahí, qué va la gente a buscar ahí. Y ahora quiero cerrar el video con lo que era mi idea de lo que hablar en este video. Por ejemplo, en ese momento, cuando mis niños eran muy pequeños, yo me encontraba, como he dicho, en Andalucía y había una costumbre nueva que era, que pero era una costumbre ya la única que había en aquel momento, ¿no? Que pero sí se reconocía como nueva y alguien la criticaba también, que era la de hacer toda la fiesta de cumpleaños de los niños en los locales estilo McDonald's. Ya no se hacían fiestas en casa. Ahora, ¿qué pasa? Aquella era una costumbre nueva, ¿no? Y yo, pero era lo normal. Entonces yo decía, vamos a ver, a mí no me gustan esos locales, pero quiero entender qué va buscando la gente. ¿Qué cosa le soluciona a este local? ¿Qué va buscando la gente ahí? ¿Por qué la gente ha decidido que se hace así? ¿No? Y una respuesta que me di, lógicamente no tengo la respuesta. Una parte es lo que digo aquí. Estos locales son locales donde el niño te arrastra si pasa por ahí, porque el niño en toda la ciudad lo que ve en este local es aquello lo han pensado para mí, se da cuenta. El niño quiere que se piense en él, es lógico. Ahora que nosotros se lo dejemos hacer al señor McDonald, esto es asunto de nosotros, esta es responsabilidad nuestra, pero que el niño se sienta contento que en la ciudad haya espacio pensado para el Colorado, en donde él puede quitarse los zapatos y saltar, etc. Es un hecho, nos está diciendo algo este niño, ¿no? Nos está diciendo algo. Ok, entonces,
por ejemplo, ahí en este lugar también había una playa muy bonita, pero yo recuerdo que yo a esta playa, yo casi todos los días, pero quitando lo que podía tener yo una vez fiebre o algo, ¿no? Pero todos los días se puede decir, no me aguantaba, iba. Eh, Iba con mis niños a pasear en la playa o si había un parque ahí cerca también íbamos a parque, ¿no? Bueno, yo he llegado a ser criticada por esto, porque había una costumbre que era que se iba a partir de cierto día, o sea, se iba en el verano. La playa era libre. Recuerdo una vez una vecina más joven que era muy querida ella, una chica que había vivido también en el norte de Europa, que había dado un poco de vuelta y me decía, había vivido en Berlín, y me decía, oye, tú tienes que ser la única persona que en octubre está paseando por la playa, pareces alemana, ¿no? Me decía, yo decía, no, mira, ni siquiera conozco Alemania para nada, y que yo no puedo ver toda esa belleza y no meterme. Ay, me están llamando por teléfono, un momento, a ver. Un momento, por favor, perdona, ¿me puedes llamar en 10 minutos? Gracias, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también había una tradición, ¿no? Yo no voy juzgando tradiciones, en fin, yo era de afuera, yo me estaba estableciendo ahí por razones, otra vez, independiente de mi voluntad, pero en fin, ya que tenía que, o sea, tenía que estar en aquel momento un periodo en ese país, me busqué un sitio bonito con una playa y espacio libre para mis niños, pero me di cuenta que yo estaba de alguna manera rompiendo unas costumbres, o sea, unos tabúes se podría decir, porque me lo decían en el portón, no tiene que ir ahí en este mes, tiene que ir al otro, ¿no? Yo decía, ¿qué diferencia hay? Pero no importa. No, porque el clima no era frío. Entonces, pero no importa, o sea, era su costumbre y bien, no intentaban tampoco ponerme a criticar. No era la idea estar criticando, no era mi idea. Así que veía que había costumbre, ¿no? ¿Y qué sucede? Entonces, digo, bueno, lo que pasa es que los niños se han dado cuenta con estos locales de que ahí había espacio para ellos, de que ahí había espacio para ellos todo el año, de que ahí se podían quitar los zapatos y saltar, aunque la mamá estuviese tomando un café con su amiga, pero había manera de no tener que estar sin moverse y callado. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque a mí no me gustan estos tipos de locales, entendía el porqué, ¿no? Una parte del porqué. Pero había otra cosa que me parece espantosa y la quiero decir en este video, después la cierro. Pero porque habría que reflexionar un poco sobre qué nos está pasando. Había otra cosa que era esta. Al comienzo yo tuve que escolarizar a los niños, aunque no quería, porque no podía, la ley no me permitía ser diferente. Y tampoco mi situación, porque en aquel momento estaba sola con los niños, debía trabajar. Y entonces recuerdo esto. Mis niños, tenía que dejar, por ejemplo, un niño, esto le pasa a mucha gente, no me pasaba a mí, le pasaba no muchísima, pero vamos, todos los que tienen más que un niño, los que tenían 2 o 3, etc. Debes dejar, por ejemplo, te pasa que debes dejar un niño en la puerta de el colegio de la guardería y el otro en la puerta de primaria, que es cerca. Es cerca, pero tiene que hacer una cola en una parte, una cola en la otra, y a veces sucede que o llega por último o cierran la puerta cierran la puerta unos minutos, 3 minutos, algo así, antes de que tú llegues y debes tocarle la puerta. Bueno, yo recuerdo los problemas
increíble que me hacían por esto. El personal de ahí eran casi todas mujeres, estoy hablando de escuela primaria. Salía la maestra o la secretaria o alguien y me insultaba delante de mis hijos. Y mis hijos entraban ahí con esa palabra, creyendo que su madre era una inútil, una persona... recuerdo que una vez en un hospital público, una doctora salió y me dijo que yo era una criminal. ¿Por qué? Porque tenía que hacer visitar a un niño, pero fui también con el otro, porque en aquel momento eran muy pequeños los primeros dos, no tenía con quién dejarlo y no tenía, según ella, que hacer que el niño que estaba sano entrara en un hospital, que sí entiendo que hay gérmenes, pero realmente yo no sabía dónde dejarlo, ¿no? Entonces, esta palabra criminal y así fuerte, que mis niños escuchaban continuamente este tipo de insulto. Y en realidad... yo luego incluso me acuerdo que preguntaba a otras mujeres si le pasaba lo mismo y me decían, sí, mira, no eres tú porque te ha pasado esto, estás sola con un niño. No, nos pasa a nosotras también, y si mi marido tiene que trabajar y yo tengo que ir sola con los niños y no sé dónde dejar el hermanito y voy con los dos, me pasa igual, ¿no? O sea, esta mala costumbre que tienen los sitios públicos de permitirse el personal de insultar al usuario, insultar al usuario así. Y resulta que, ¿qué pasa? Yo en estos cumpleaños donde que se tenían que hacer, que la única forma de que viniese alguien era hacerlo en estos locales, así estilo McDonald's, podían ser otro, que luego hemos hecho poco porque luego dos creo, pero hemos sido también invitados a uno y ahí está la otra experiencia que me acuerdo. Ahí pasaba todo el contrario, y lo mismo en una ocasión en que yo no le encontraba sitio a mi niño este de la foto, no le encontraba sitio en aquel momento en la guardería pública y tuve que ponerlo en una privada. Lo que me pasaba en la guardería privada y lo que me pasaba en el McDonald's, las pocas veces era lo mismo. El niño hace caer un vaso lleno de zumo naranja, por ejemplo. Viene la persona a limpiar, le sonríe y le da otro vaso. No hay insultos, o sea, no hay maltrato, no se permiten. ¿Qué pasa? Es horroroso pensar que solamente porque tienen miedo de perder el trabajo, sonrían y no se pasen, no te regañen como si fueras una niña pequeña o a ti adulto, o no lo hagan con los pequeños, ¿no? Y entonces, donde en vez la gente tiene un sueldo fijo, sí, se permite faltarte el respeto. Entonces, ¿qué sucede? Yo pensaba yo, si yo fuese este niño, mi niño o cualquier niño, yo estaría creciendo viendo que los únicos lugares donde puedo aprender la educación, donde puedo aprender a no insultar, lo que se dice ser educado, son esos McDonald's o los sitios privados. Donde hay más mala educación son los sitios públicos. Esto a mí me dejaba helada este pensamiento. ¿Qué está aprendiendo mi hijo? Yo pienso que habría que reflexionar sobre qué nos ha pasado, porque yo no soy para ninguna de las dos opciones. A mí me gustaría que no se trabajara y me gustaría irme en la selva y estar como los animalitos y no tener que trabajar, no tener que trabajar ni en el público ni en el privado, ¿ok? Pero efectivamente
Me pregunto qué nos está pasando, por qué sucede que tenemos esta capacidad de perder la educación, el amor por las cosas buenas, o sea, el llevárnosla bien con la gente o al menos tener un trato, no digo amable, normal, con los demás. Y lo tenemos solamente si nos obligan amenazándonos con que vamos a perder el trabajo. Es terrible. Entonces, bien, a mí me parece terrible, ok, estos son solo pensamientos míos. Bien, no, no son consejos. Estoy pensando en voz alta. Este era algo que me iba preguntando y que si nuestros pequeños tienen que entender que no hay valores, hay solo valores en el sentido valores que nos salen gratis, o sea, valores sin segundos fines, así como puede ser justamente el tener un buen carácter o tratar bien a la gente o de forma normal, no tratarla mal. Así que si hay en nuestra cultura o si hay en nuestro día a día y no dependiendo de las circunstancias, esto quería decir, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Ok, bueno, saludo, tiene que ser 1 hora que estoy hablando, lo dejo aquí, era lo que quería decir. Un abrazo a todos, hasta mañana, chao.